Seguimos en el rumbo de la tarde, estamos en tiempo de nuestro primer contacto de hoy y tenemos en la línea al presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, don Pepe Abreu. Bienvenido, don Pepe, al rumbo de la tarde. Bueno, ¿cómo está Olga y Georgie y Rudy? ¿Cómo están Felicidades esta tu día. Don gente? Pepe, bienvenido. Sí, ¿Y qué hicieron muy bien, ustedes muy hoy? bien. ¿No hicieron huelga hoy? No, pero Acto ¿cómo van a hacer bajo huelga? techo, oiga, acto bajo techo ahí en la Juan Erazo 14, un acto en el local de la Confederación de la CENU, que es un local unitario también de las Sí. otras dos centrales, y fue un buen acto, hicimos ahí. Pepe, pero qué van a hacer te el lunes? dice Rudy que se hicieron huelga, digo, pero ¿y cómo van a hacer huelga si los trabajadores dominicanos en este momento tienen el apoyo, ¿no?, del sector gubernamental ¿Están alineados con en el su gobierno? lucha? ¿Es lo que tú quieres decir? No, alineados no. No, te pregunto. No, Es que te pregunto. no confunda. Es que te pregunto No, si eso es lo que tú quieres decir. no, el gobierno se ha puesto del lado de los trabajadores y ellos han logrado conquistas que no se habían hecho No, antes. está bien, pero te Y pregunté que me desmienta Pepe. te pregunté si eso es lo que tú querías Pues- decir, que están alineados. Dime, Pepe. Pues no, la verdad es que nosotros hoy y en el acto conmemorativo de, oigan esto, 139 años de aquellos acontecimientos de Chicago, ¿verdad? Sí. Lo escogimos sencillamente para exponer la demanda nuestra, pero tuvimos también en cuenta los acontecimientos que han ocurrido, ¿verdad?, en el país. Entonces, más que hacer un acto de carácter tradicional con marcha o tipo de acción de esa naturaleza, mitin y marcha, etcétera, etcétera, como hemos hecho en los últimos tiempos, pues preferimos concentrarnos bajo techo, exponer nuestras posiciones. Ahí estuvo presente el ministro de Trabajo directamente, el señor Eddie Olivares, estuvo presente Rafael Santos también con nosotros, y estuvieron presentes todos los dirigentes sindicales a nivel nacional. Un acto muy concurrido y a propósito de lo que decía Georgie, uno de los aspectos importantes que se analizó ahí fue que independientemente de lo que está ocurriendo en este mundo de hoy, ¿verdad?, donde se tocan tambores de guerra por toda parte, ¿verdad?, del planeta. El último tambor de guerra está tocando ahora entre India y Pakistán. Ustedes saben los conflictos históricos que han tenido, pero solo falta que un tambor de guerra se siga tocando y que se incendie también la pradera por ahí. Solo falta eso. Bueno, hay un estado de alerta, hay un estado de alerta máxima porque detectaron ellos que se estaba preparando un ataque a gran escala contra Pakistán. Exactamente, y si esa zona también se calienta de esta manera, con un conflicto armado, imaginémonos, ¿verdad?, hacia dónde estamos caminando. Entonces, además, notablemente también analizamos que nosotros tenemos que entender que estamos al lado de un país colapsado. Haití es un país en colapso. Siempre ha habido Haití en conflicto, toda su vida, exceptuando la dictadura de François Duvalier, que conocimos, ¿verdad?, que ahí había tranquilidad, pero la tranquilidad de los cementerios. Bueno, sí. A partir de eso, siempre Haití ha vivido bajo crisis, ¿verdad? Pero ahora, la crisis es la peor de todas las que han habido, porque ocurre que no existe ni siquiera una gobernabilidad mínima precaria. No hay gobernabilidad, hay que admitirlo. Hay un control de pandillas que son los que predominan. Entonces, ante esos acontecimientos, ¿verdad?, todo visto así, analizamos y dijimos, bueno, independientemente de que tenemos problemas, tenemos dificultad, no caminamos sobre una alfombra de laureles, ¿verdad? Hay demandas que siguen pendientes en República Dominicana, pero puede decirse
que en comparación, ¿verdad?, con lo que está ocurriendo en el conjunto, nosotros hemos ido dando pasos, ¿verdad?, que evidencian que aquí todavía nos queda cierta capacidad de entendimiento en República ¿Cuáles son las Dominicana. demandas pendientes que no se han cumplido y cuáles son los beneficios obtenidos? Por ejemplo, en los beneficios obtenidos, resaltamos como importante un hecho, ¿verdad? Nosotros hemos revisado prácticamente todas las tarifas salariales mínimas. La hemos revisado todas. Está pendiente ya en una especie de segundo ciclo la referida al sector turístico y al sector construcción. Todas las demás se han ido revisando, ¿verdad? Y en las revisiones ha habido un factor importante que es inédito, que es nuevo, ¿verdad? Y quizá ahí podemos resaltar esto y se compadezca quizás con el interrogante que Rudy hace: ¿están alineados con el gobierno? No, no es alineamiento, es un tema de conectar con posiciones que han sido coincidentes. Por ejemplo, por tradición, los presidentes dominicanos, yo siempre resalto a los últimos presidentes dominicanos, los últimos 4, no hablo más, hablo de Hipólito Mejía, Leonel, Danilo, Luis. Entonces, han sido cautos para involucrarse en los temas referidos a la conflictividad natural que se da entre empleadores y trabajadores. Siempre ha sido así, cauto, ¿verdad? La han observado. En el caso de Luis Abinader, nosotros hemos encontrado a alguien, una persona, que no ha tenido el temor de intervenir. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores del sector privado no sectorizado, Luis Abinader dijo claramente: nosotros entendemos que aquí debe haber un aumento que mínimo debe ser de un 20%. O sea, hizo un tratamiento desde el lado la posición que tiene el gobierno en el tripartismo, porque el gobierno es la tercera pata de la mesa, diríamos así. Cuando se presentó el tema actual de Zona Franca, dijo: bueno, nosotros proponemos ahí que por lo menos debe haber un aumento de un 25%. Y dijo, en el sector turístico debe haber un aumento de un 30%. Y así, ha ido dando opiniones. Dijo, bueno, hay que reivindicar el tema de la trabajadora doméstica. Hay que hacer que esta gente tenga un mínimo, estas mujeres tengan un mínimo, por lo menos, referencial para registrar en la seguridad social, en el sistema. Esos son acciones, ¿verdad? Esa es una acción que para nosotros es inédita, porque el estilo de los presidentes, por tradición, no ha sido ese, porque los presidentes siempre se metían, pero por ejemplo se metían en el lado del salario público. O sea, yo me meto en lo que yo tengo que ver, salario público como presidente del país, pero no intervengo necesariamente en el privado, porque ese yo lo dejo a la discusión entre sindicatos y empresarios, y ya, y me atengo de intervenir. Entonces, en este caso, hay que decir que se ha jugado un rol importante. Usted analiza el Código Laboral y dice, bueno, una discusión larga, tendida por todos los sitios, un tema grave con la cesantía. Bueno, hay todavía, porque no ha salido del Senado el tema de la reforma, pero hubo un diferendo grave, ¿verdad?, que ustedes conocen bien. Entonces, se preguntó, desde el punto de vista de la visión presidencial, ¿cuál es entonces la recomendación que como presidente usted establece? El presidente dijo, no, yo no someteré al Congreso nada que no sea fruto del consenso entre las partes. Si la figura de la cesantía no se consensuó, yo no la enviaré al Congreso para fines de sometimiento. Y no la sometió. Y hay que decir que ahí de una u otra forma,
el presidente se la jugó, ¿verdad? Que sí, hay que admitirlo, porque todo el mundo sabe que para los empresarios era vital que se sometiera el tema de la reforma, pero incluyendo la cesantía. Con esos dos aspectos que yo le menciono solamente, digo que el presidente ha demostrado lo que decía Jordi, una coincidencia con los sindicatos que no ha sido lo que habitualmente nosotros hemos conocido. Ahora, ¿quiere decir eso que todos los temas por eso estén resueltos? ¿Cuál está pendiente? No es la verdad, porque por ejemplo, hoy en la reunión que teníamos ya en el gran encuentro, decíamos lo siguiente, ¿verdad? En materia salarial, en República Dominicana, no se está aplicando el Código Tributario. En el año 2017 se tomó una medida, una resolución que congeló el monto exento de impuestos sobre la renta en 34,000 pesos. En 34,000 pesos. Y se quedó ahí desde el año 2017. Este gobierno no ha revisado eso, no ha aplicado el Código Tributario. Cada vez que se apruebe el presupuesto en el Congreso, se reitera que se deja sin efecto el artículo del Código Tributario que prevé esa prerrogativa. El ajuste. Y si se aplicara, exactamente, si se aplicara ese ajuste, ustedes saben en cuánto estuviera hoy, por ejemplo, el salario exceptuado, estuviera en 55,000 pesos ya, hoy, a día de hoy. Lo que significaría que la mayoría de trabajadores del sector privado asalariado, ¿verdad? Y del sector público no pagara y entonces recibiera un aumento salarial de una manera, digamos así, directa. Sin embargo, esto no se aplica. ¿Qué se ha planteado, verdad, en ese tema? ¿Qué se planteó hoy en ese tema? Se planteó que el movimiento sindical continuará demandando la aplicación de esto. Nosotros sabemos que uno de los temas que contenía la reforma era un compromiso que no figuraba en el texto, pero que se había hecho en el sentido de que si se encontraba elementos de ingreso al Estado sustitutivo del monto que aporta este tipo de retención que se hace a los trabajadores, iba a producirse entonces lo que se llama la sustitución de ese ingreso a captarlo por otra vía. Todos sabemos el destino de la reforma fiscal, cómo fracasó, etcétera, como consecuencia inclusive hasta de la mala manera en que fue presentada, etcétera, y manejada por el propio Estado. Y esto no pudo cristalizarse, por lo que sigue siendo una demanda pendiente, como lo sigue siendo, por ejemplo, el tema de la seguridad social. Es un sistema que tiene en salud mucha falencia, exclusiones, gasto de bolsillo muy alto, la no entrada en vigencia del sistema de atención primaria, que son temas que necesariamente tienen que ser resueltos y no lo están. Pero además tiene por ahí el tema pendiente del sistema previsional, el sistema de pensiones. Dice el propio Arimendi Díaz Santana, que fue el primer gerente de la Seguridad Social, como ustedes saben, el primer gerente. Y él dice hoy, que está fuera, por supuesto, de ese consejo, ¿verdad? Y de la dirección de ese proceso, que el 85% de los trabajadores dominicanos, cuando vayan a retiro, si el sistema sigue como está al momento, recibirán pensiones que su tasa de reemplazo será de aproximadamente un 15% de los salarios que el trabajador devengaba cuando era un trabajador activo. Y si eso ocurre, Jorge, si eso ocurre, Rudy, Olga, imaginémonos la confrontación, la situación caótica, ¿verdad?, que podría crearse en el país en ese momento. Entonces,
nosotros advertimos hoy, señores, a esto hay que buscar una solución ahora, no esperar que el momento llegue, porque aunque Pepe Abreu no esté aquí, esté en otro sitio, lo hayan mandado a buscar los carmelitas cuando llegue, pero uno no puede dejarle, ¿verdad?, a las generaciones futuras problemas que puede resolver. Y creemos que esta generación todavía, los que estamos todavía activos aquí, viejos, jóvenes, intermedios, podemos buscarle a eso una salida. Así es. Pepe, tengo entendido que se va a celebrar el Congreso de la OIT en Punta Cana, República Dominicana. ¿Tú nos podrías hablar algo sobre esto? Sí, es importante porque precisamente, Rudy, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, es, como todos sabemos, la única organización tripartita del sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? Es una importante organización, ¿verdad?, internacional. Esa institución, por lo general, cuando va a celebrar ese encuentro, ese congreso, toma en cuenta cómo funciona el tripartismo en los países donde va a llevarlo a efecto. Por lo general, no lo celebra en países donde el tripartismo no funcione, aunque sea mínimamente, ¿verdad?, no opere. ¿Por qué escogió República Dominicana? Lo escogió porque se considera un país donde opera el tripartismo. O sea, trabaja, ¿verdad que sí? Se reúne, hay sistemas de entendimiento, hay un consejo consultivo del trabajo. Entonces ahí viene todo el movimiento empresarial internacional, todas las representaciones gubernamentales, las representaciones sindicales, todo el conjunto de lo que significa ese sistema de Naciones Unidas, el único, como lo repito, tripartita que existe, y eso es un gran reconocimiento al país, porque no es un asunto como que el país cabildea, ¿entiendes? O sea, sale a cabildear eso, no. Es ellos, ¿verdad? El sistema determina qué país escoger. Y quiero agregarle algo, Rudy, a propósito de la pregunta que me hace, que interesante. Es Georgie, no fue Rudy, fui yo. Georgie, quiero además decir que se va a celebrar aquí el Congreso de la Confederación Sindical de las Américas también. O sea, se va a celebrar en este mes, ese congreso. Es decir, todos los sindicatos internacionales que están en la región de las Américas, eso quiere decir que incluye las Américas enteras, pero incluye Canadá y Estados Unidos también, van a estar reunidos también en la República Dominicana sucesivo o anticipado a la gran conferencia que se va a celebrar de la OIT. Es decir, otra escogencia que se hace también partiendo de esa visión que se tiene sobre lo que significa, o sea, República Dominicana como país. Es un tema, ¿verdad?, que uno considera que evidencia que algo hemos hecho aquí que merecemos por lo menos esa atención y el reconocimiento de esas grandes organizaciones internacionales mundiales. Es que esa paz que existe en el país, la paz laboral, es trascendental y fundamental para que los inversionistas extranjeros se fijen y hagan sus inversiones en la República Dominicana. Hay garantías de que su inversión está segura en la República Dominicana, de que aquí no se producen conflictos y que cuando hay diferencias van a la mesa del diálogo y se ponen de acuerdo. Eso es lo que se hace notable, porque si nosotros partimos, ¿verdad?, de lo que ocurre indistintamente en otros países, y que esta gente llevan, ¿verdad?, ese conteo, ¿verdad?, y le dan seguimiento, no es que se deja de reconocer que hay divergencia, ¿verdad?, que hay confrontación,
Bueno, esa es la democracia. Claro, pero eso se ve como un juego, ¿verdad? Precisamente de la propia democracia, pero lo que se toma en cuenta es que al final existe, ¿verdad? Y se llega a un nivel de entendimiento que permite, por ejemplo, una continuidad de procesos. Es decir, que no son procesos que se marquitan al comienzo o que no se pueden concretizar. Yo le decía a alguien hoy, a alguien hablando hoy, ¿verdad que sí? En este aspecto, creo que a un periodista que hizo una pregunta en el mismo 1 de mayo. Yo le decía, el tema, por ejemplo, que tenemos nosotros al lado, es el ejemplo más palmario, ¿verdad? De un país donde nunca se ha podido construir un proceso a que se le ha dado continuidad. Por ejemplo, nunca se ha podido, porque cuando no es una cosa, es la otra, y el caso es que tú no encuentras la manera, por ejemplo, con los vecinos haitianos, ¿verdad? Sí. De que ellos se tiendan una alfombra de entendimiento, caminen sobre ella y se reencuentren y se encuentren. No lo hacen, ¿verdad? Entonces yo le decía a ese periodista, la responsabilidad de eso no es de los dominicanos, no es de los dominicanos. No le ven echar la culpa aquí a Hipólito, a Leonel, a Danilo y a Luis. No, es una responsabilidad de esa clase política haitiana irresponsable. No ha sido capaz ni siquiera de dotar de un registro civil a sus ciudadanos, ¿verdad? Aterricen y no inventen cosas, porque hay gente que quiere arreglar los temas de Haití en República Dominicana, y hay que arreglarlo, y ¿verdad? eso no se va a poder en Haití, exactamente, porque eso no se va a poder. Eso es así. Y no porque Georgie, y no porque nosotros seamos enemigos de los inmigrantes, porque no, todo lo contrario. Yo creo que ni Georgie, ni Rudy, ni Olga podemos ser enemigos de los inmigrantes, porque nosotros, nuestros ciudadanos hacen emigración, se van a diferentes países, y nosotros queremos que lo traten bien, ¿verdad que sí? A los nuestros también. Ahora que tú mencionas el tema haitiano, uno de los debates que se está comenzando a generar es el tema de la dominicanización de la mano de obra haitiana, dominicana, para enfrentar el tema de la inmigración tan grande, inmigración de gente que busca trabajo. Se habla de la mecanización también. Sí, pero de la dominicanización, en principio, ¿en qué niveles el sector sindical entiende que se está produciendo esto y cómo se puede revertir esta realidad que se ha ido convirtiendo en los últimos tiempos? Bueno, hay que admitir que a medida que los países avanzan, eso, gente como ustedes, lo dominan mejor que yo. Ustedes saben que a medida que los países avanzan, hay ciudadanos de esos países determinados que van avanzando y progresando, cuyos ciudadanos abandonan, por ejemplo, determinada labor productiva, determinado trabajo, lo van abandonando y van ocupando puestos de trabajo mejor remunerados, menos fatigosos, menos riesgosos. Eso es común, eso siempre va a pasar en la vida. Y cuando lo analizamos, una vez discutíamos sobre la mujer española, y cuando la mujer española cae el franquismo, llega la libertad, la democracia, comienza a incursionar en los estudios, en el trabajo y demás, abandona el trabajo doméstico. ¿De dónde aparecen las domésticas entonces que sustituyen a la mujer española que ya no hace ese trabajo? Bueno, llegan de América Latina, de Marruecos y de otros países. Así siempre pasará. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Que la migración siempre podrá estar. Ahora bien, debe ser una migración controlada, debe ser una migración
registrada. Y selectiva. Debe ser una migración con nombre, selectiva, con nombre, en un lugar que ese Estado la necesite, ¿entiendes? No una migración desordenada en la que de repente tú digas, aquí tenemos 5 enclaves, que uno se llama Furcia, uno se llama Kosovo, uno se llama Haití Pequeño, uno se llama Matamoquito, uno se llama Villa Playboy. ¿Y esto? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo formó? ¿Cómo se llama esa gente? ¿Dónde están? Esa gente se están ahí reproduciendo, creciendo, pero con la agravante, Georgie, de que están creciendo sin ley y sin destino. Sin control, sin control. Tiempos, sí, y sin control de nadie. Y lo peor, sin control del Estado en que están viviendo. Entonces, usted no puede ver una cosa así y mirar para el otro lado, ¿entiende? Hay que replicar, Pepe, hay que replicar el sistema que utiliza Canadá para llevar migrantes hacia su territorio. Son selectivos, en los puntos de trabajo donde hace falta mano de obra canadiense, entonces importan ciudadanos extranjeros para que vayan a desempeñar esas funciones. ¿Qué me dijo? ¿Qué le dicen a uno? Por ejemplo, los sindicalistas de esos países, tipo Canadá, ¿qué le dicen a uno? Ellos le dicen a uno que le dicen a uno, algunos se lo dicen de una manera así fraternal, ¿verdad? Hasta fraternal, con el brazo echado, pero te dicen que somos racistas, nosotros, ¿verdad? Te lo dicen así fraternalmente, con una sonrisa, ¿verdad? Sí. Pero te dicen, pero qué racistas son los dominicanos, y tú le preguntas, ¿por qué? Porque allá somos una mezcla en la que la mulatería predomina. Claro. No podemos ser racistas, ¿no entiendes lo que? No podemos serlo porque aquí los matices son distintos, ¿verdad? Pero predomina la mulatería. Entonces, ellos te dicen, por el tema de la discriminación contra los haitianos. Cuando tú le preguntas, ¿cómo seleccionan ustedes los ciudadanos para entrar a Canadá? Y ahí viene lo que Jorge está diciendo. Señor, si se necesita una persona para que limpie los pisos, tiene que pasar por un proceso de investigación, registro, de conducta, de determinación, que establezca el origen de ese ciudadano, su vínculo, quién es, a qué familia responde. Señores, se le averigua desde lo más simple hasta lo más complejo del ambiente y del origen de esa persona que va a ingresar a ese país. Y se le acepta por el tiempo, ¿verdad?, en que esa labor determinada va a ejercerse. Concluida, inmediatamente, vencido el plazo, esa persona se le pone con destino a su país. Sí, señor. Inmediatamente. Eso hace el Canadá, como un ejemplo, ¿verdad? Y lo digo porque Canadá fue de los países que ante el Congreso que vamos a hacer sindical aquí en el país, que se va a hacer aquí, que yo anuncié antes, dijo que no venía si nosotros no le dábamos, si el país no le daba los salvoconductos a los haitianos. Oye bien. O sea, que ellos no venían si a los compañeros haitianos no se le daba el salvoconducto. Y nosotros le contestamos, el gobierno ya ha dado los salvoconductos y los 3 haitianos de las centrales sindicales haitianas que vienen al Congreso tienen su salvoconducto. Lo único es que si ustedes le van a mandar los mensajes, tienen que ser vía terrestre, porque la parte aérea, ¿verdad?, está bloqueada. Por lo que todos sabemos, ¿entiendes? Por lo que todos sabemos y conocemos. Bueno, la gente ahí se cayó, se estuvo tranquila, pero fíjate, estaban buscando un pretexto para alegar que no venían porque supuestamente aquí estamos para incidentar a los haitianos. Y esto tiene lo que es una manera de incidentar con un tema que está ahí
y que no es culpa precisamente de República Dominicana. No, pero Pepe, mira, Mm. Pepe, yo acabo de leer esta mañana que líneas de crucero que visitaban Haití, porque hay que decir algo, Haití tiene lugares turísticos preciosos, En el norte, playas hermosas, en el norte y en la parte sur también. Sí. Es más, Bahía de las Águilas traspasa la frontera dominicana. Sí, es toda una zona, sí. Sin embargo, esa línea de crucero suspendió la visita de los cruceros a Haití. ¿Por qué? Por la inseguridad que hay implantada en ese país. Es que ahí gobiernan definitivamente las bandas criminales y no hay quien contenga eso. Yo a veces, y perdóname que me extienda, a veces he llegado a pensar que quizás lo que quieren es precisamente que estas bandas persigan a los ciudadanos, a su gente, para obligarlos incluso a cruzar despavoridos la frontera hacia la República Dominicana. O a tratar de, porque aquí hay disposiciones y órdenes precisas de que las Fuerzas Armadas destacadas en la frontera para proteger la soberanía nacional lo impidan. Ahora, ¿qué costo se puede pagar con eso? Georgie, y un día, Georgie, si siguen así, permitiendo la extensión de este bandolerismo, ¿verdad?, que predomina y controla Haití, esa zona que en Haití son todavía zonas, diríamos así, privilegiadas en el sentido de que puede ser tomada como ejemplo, pues van a ser también tomadas, van a ser controladas, porque como no hay nadie que le ponga control, ¿qué va a pasar? En definitiva, van a terminar controlándola, imponiendo su ley, poniendo su propio orden, su determinación, y va a terminar de colapsar de manera completa Haití. Entonces, por eso es que nosotros decimos que toda precaución que se tome desde República Dominicana es válida, y todo entendimiento de los partidos, de gobierno y de no gobierno frente a este tema también es válido, porque lamentablemente, no quisiéramos que fuera así, pero es el tema más serio a que no hemos estado enfrentando, digamos así, en los últimos tiempos. Bueno, muchas gracias, don Pepe Abreu, por haber estado con nosotros en el Rumbo de la Tarde. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, Pepe, un abrazo. Siempre. Vamos a la pausa, poderosos, regresamos en breve.